El apartado 3 de este tema 1 es lo que vamos a ver, que es la salud emocional. ¿Vale? La vamos a ver un pelín, porque tenemos un tema que es el tema 4, que trata sobre las emociones y qué es la salud emocional y qué es la inteligencia emocional y cómo funciona esto y qué relación tiene con los sentimientos. Si yo os preguntara lo que son las emociones, seguro que me hablabais de lo que un paciente siente o lo que son los sentimientos y algo relacionado con eso. Bueno, pues más o menos lo tenéis claro, o sea, tenéis una idea, una noción aproximada de lo que son las emociones, pero el conocimiento técnico de lo que son las emociones no lo tenéis y lo veremos, ya os digo, en el tema 4. El apoyo psicológico, los cuidados psíquicos es importante para tratar la enfermedad en un paciente, porque las emociones, la salud emocional es lo que tiene que ver con lo sentido, lo que le pide a uno el cuerpo, el miedo, la alegría, la tristeza, eso es lo que tiene que ver con las emociones. Y eso siempre que hay una intervención sanitaria del tipo que sea es importantísimo, ¿vale? Entonces, a nivel psicológico, a nivel de intervención sanitaria, cuando vamos a tratar a un paciente, o a un futuro paciente, o a un antiguo paciente, el apoyo psicológico es vital, es clave, ¿vale? Tanto para la promoción de la salud, es decir, vendernos lo bueno que es estar sano, que hay que no fumar, que hay que comer de forma equilibrada, que hay que hacer deporte, que hay que protegerse, que no hay que correr en el coche, todo lo que es promoción de la salud, estar sano, como lo que es prevención, ¿vale? Es decir, evitar enfermedades concretas, como dejar de fumar, o dejar de comer tantas grasas, o no tomar tanta sal, o no correr tanto con el coche. Y eso son cosas concretas, son parecidas a las de antes, pero no, y lo veremos un poco más adelante, con lo cual tampoco insisto demasiado ahora. Curación de la enfermedad, ¿vale? ¿Qué es curar la enfermedad? La rehabilitación, que es recuperarse de la enfermedad y volver a un estado físico más o menos normal, o más o menos adecuado, o lo mejor posible. Y la reinserción, que es la vuelta a la vida normal que llevábamos antes, ¿vale? En todos estos aspectos, lo psicológico es clave. Luego veremos por qué un poquito más adelante. El auxiliar de enfermería va a contribuir a esta atención completa, ¿vale? Colaborando con técnicas de apoyo psicológico, básicamente la relación de ayuda, por eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Y a ver, no somos psicólogos, ¿vale? Entonces, tenemos que básicamente funcionar como apoyo emocional. Entonces, la salud del paciente, hemos dicho antes que se basaba en 3 patas, o tenía 3 patas: lo bio, lo psico y lo social, ¿vale? Lo bio en la dimensión física que pone aquí, ¿vale? La parte biológica del paciente, ¿vale? La tensión alta, eso es físico. El colesterol, el nivel de glucemia, el pulso, todo eso son cosas físicas. Luego hay una dimensión social que tiene que ver con su entorno, con la soledad, por ejemplo, una persona mayor, o la necesidad de cuidar a los niños y irlos a buscar al colegio de una madre, o la necesidad de trabajar, una madre o un padre, el que lo haga, la necesidad de tener que ir a trabajar y no poder faltar el trabajo porque tiene que tal, la dimensión social, laboral, familiar, etcétera. Y luego las dos últimas son lo que sería la parte psico, la dimensión psicológica. Y la dimensión psicológica tiene 2 partes, ¿vale? Tiene 2 partes para algunos, para otros solo tiene una y son indiferenciables, pero os voy a hablar de la forma más normal, de la forma que casi todo el mundo lo entiende. Una es la dimensión afectiva y la otra es la dimensión cognitiva. La dimensión afectiva es la emocional, la que tiene que ver con los sentimientos, con nuestro estado de humor, con lo que nos pide el cuerpo, con nuestro corazón, de hecho en sentido figurado, ¿vale? La dimensión cognitiva es la parte racional, ¿vale? La que toma decisiones analizando pros y contras, la que decide en base a un análisis previo, ¿vale? Yo me voy a ir a comprar un coche y miro que tenga el maletero grande, que tenga un color sufridito, que las llantas no me cuesten mucho dinero, que el mantenimiento sea tal, lo razono, ¿vale? Y luego cuando me voy a comprar el coche, me compro el deportivo,
me compro el otro. ¿Por qué? Porque es más bonito, porque me llena más, porque me emociona, porque me lo pide el cuerpo. Esta pugna constante entre lo cognitivo y lo afectivo, que son las dos partes de lo psicológico, ¿vale?, van a ser muy importantes, sobre todo la parte afectiva, la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde nuestro punto de vista? ¿Cuáles son las claves para dar un apoyo psicológico al paciente? Pues seguir estos principios básicos, ¿vale?, que son muy básicos y no son recetas, no es una receta. Cuando lo leamos esto no vamos a ir y vamos a saber tratar a la gente. Simplemente nos da una idea de cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que escuchar y que tenemos que estar pendientes cuando vamos a tratar con alguien. Lo primero, detectar las necesidades, ¿vale?, necesidades reales, no necesidades sentidas, sino las reales, psicológicas básicas y las conductas anómalas de un paciente, ¿vale? Si está triste, si está alegre, si está anómalamente triste o anómalamente con miedo, ¿vale? Luego prestar un apoyo psicológico básico, muy básico, que prácticamente va a consistir en ofrecer ayuda, en escuchar, en estar disponible, poco más, ¿vale? Pero también podemos promover actitudes de autocuidado, es decir, informar de que hay asociaciones, de que hay cursos, de que hay grupos de ayuda que pueden facilitar ese posible problema psicológico. Ayudar a manejar los sentimientos negativos, ¿vale? Esto es un poco más complicado. Una persona que tiene sentimientos negativos y es muy pesimista, por ejemplo, es muy difícil de entrar ahí. A lo mejor no es nuestro trabajo, simplemente a veces la ayuda pasa por llamar al psicólogo y ya está, ¿vale? Y el psicólogo, una vez que nosotros hemos detectado que tiene ese problema, no tenemos que resolverlo, tenemos que hacer nuestro papel, que es, en este caso sería avisar al psicólogo, pedir una consulta, hablarlo con el médico y hablarlo que llamen al psicólogo, como ellos lo ven. Y luego intervenir, esto es importante, en la formación y promoción de hábitos saludables, ¿vale? Nosotros tenemos que aconsejar a la gente, tenemos que intervenir en que se cuiden en todos los aspectos, pero si hemos detectado necesidades y conductas anómalas, tenemos que intentar por lo menos exponerlo, ¿vale? Pues tendría usted que lavar un poco mejor, o tendría usted que dejar de fumar, o fíjese lo malo que está, etcétera, etcétera. Entonces, este último aspecto es la educación sanitaria, ¿vale? La educación sanitaria es educar en salud, enseñar lo que es estar sano. Entonces la educación sanitaria es clave, como os he puesto aquí en la diapositiva, en la ciencia de la salud, y por tanto forma parte de vuestro trabajo como auxiliar de enfermería. Igual que ha pasado con lo de la humanización, también ha ido cambiando un poco paralelo, ¿vale? Hasta los años 70 la enfermedad era un problema que tenías y que tú no podías prácticamente hacer nada sobre ello. Te había tocado, y como te había tocado, pues tenías que pasarlo y te podían curar o no curar, pero no podías hacer nada para evitar tu enfermedad. Hasta pasados los 70, sobre todo hasta una conferencia que hubo en Kazajstán, en Alma-Ata, en el año 78, no se plasma ya de una forma obvia y de una forma patente los efectos del ambiente sobre las personas, ¿vale? Los efectos del ambiente biológico, del ambiente químico, del ambiente social, ¿vale? El hecho de fumar no se consideraba malo desde el punto de vista saludable, ni la contaminación, ni la soledad social o la influencia social, la sobrepresión del trabajo, todo eso no se consideraba. Sin embargo, ahora sabemos, porque llevamos ya 50 años estudiándolo, que muchas enfermedades se causan por problemas sociales, por el estrés en el trabajo, por ejemplo, o el desempleo, que otras muchas no las causamos nosotros mismos por nuestros hábitos insalubres, como estaréis viendo en clase de documentación sanitaria, del estilo de vida, del fumar, del beber, de tener relaciones sexuales insanas, de yo qué sé, de un montón de cosas que estaréis viendo con Bea, si no me equivoco. Entonces, si estas cosas nos afectan, podemos intervenir sobre ellas, no sobre todas, pero sí sobre muchas, ¿vale? Entonces el hombre puede actuar sobre su entorno de forma que mejore su salud global, por ejemplo, dejando de fumar, o mejor aún, no habiendo empezado a fumar.